del libro que acabas de sacar y que nos parece realmente interesante y que invitamos a todos los que nos están escuchando y viendo este programa a que se puedan hacer con él. Creo que también en el Estado español va a salir a la venta. Bueno, muchas gracias por la invitación, Daniel. Es cierto, se publica en Venezuela y en el Estado español. Así que la publicación está prevista para el mes de noviembre y bueno, espero que interese a los lectores hispanohablantes. Recordar que estamos hablando del libro Níger, otro golpe de Estado, la revolución panafricanista. Estoy seguro que a todos los que nos están escuchando en este canal les va a resultar muy interesante porque hemos tratado mucho este tema en nuestros informes diarios y sin duda con este documento podrán acercarse mucho más a todo lo que está sucediendo en una región cada vez más candente para la actualidad política y para el futuro que nos depara. Y te preguntaría ya directamente, desde una perspectiva antiimperialista como pretende ser este canal, ¿cómo debemos interpretar esos llamados golpes de Estado en Mali, Burkina Faso y Níger? ¿Son realmente golpes de Estado? ¿Son algo más? ¿A qué nos estamos enfrentando ahora mismo? Bien, pues tenemos una serie de golpes de Estado militar que yo calificaría de nacionalistas en Malí, en Burkina Faso, en Guinea, en Níger y también en el mes de agosto pues en Gabón también tuvimos. Y esto lo que es interesante es la pregunta sobre cómo debemos calificarlo, porque en realidad, aunque no les guste a los grandes medios hegemónicos, el hecho de que los militares entren a participar en la vida política, hay precedentes históricos de ese papel de la institución militar en los países del sur. No es lo mismo un ejército de un país del sur sometido a múltiples mecanismos neocoloniales que un ejército de un país del norte que tiene costumbre a llevar a cabo operaciones exteriores de injerencia y de guerras, como en el caso de Mali, en el caso de Libia, ha tenido el ejército francés. Cito estos dos países porque es a partir de la intervención francesa de la OTAN también en Libia, con el magnicidio, el asesinato en directo del comandante Gaddafi, a partir de esa intervención, por testimonios incluso del antiguo presidente de Mali, ATT, conocido como ATT, el presidente de Mali dijo que las armas y el dinero que desestabilizaron a su país, a Mali, provenían esencialmente de Libia, de los sectores que le dieron la espalda a Gaddafi y Francia le prometió la creación de un nuevo Estado con una partición territorial en el norte de Mali, y de ahí esa promesa de Francia condujo al conflicto en Mali. Es decir, desde Libia yo he trazado pues este trayecto, digamos, injerencista hasta Mali, en el cual el papel de los movimientos tuareg, que no son representativos del conjunto de los pueblos tuareg, pero sí que han tenido un cierto peso en esa desestabilización, jugaron un papel en la justificación de la intervención francesa en Mali. Mali, una vez que la estrategia de supuesta lucha contra el terrorismo francesa se reveló un fracaso, los militares nacionalistas llevaron a cabo un golpe de Estado y les dijeron que tenían que irse, pues de patitas fuera del país. Entonces, a partir de ahí, ha entrado una nueva dinámica regional en los países de África del Oeste, en lo que se conoce como la Triple Frontera, en particular, que es la zona más desestabilizada en Burkina Faso, Mali y Níger. Entonces, una vez que esos dos países, Burkina Faso y Mali, llevan a cabo estos golpes nacionalistas, claramente expulsando a las tropas francesas y derrotándolas en ese plano, a nivel también diplomático, con intervenciones muy fuertes de acusaciones de que Francia ha apoyado el terrorismo en lugar de combatirlo, esas tropas
se desplazan a países vecinos. En el caso de Níger, el gobierno nigerino, las Fuerzas Armadas, acogieron a tropas francesas que venían de Mali. Y el problema es que el problema del terrorismo no ha sido solucionado en esa región. Por lo tanto, los militares quienes sufren en carne propia, los hijos más valientes de los países africanos, al ponerse al servicio de un mando francés, al sufrir tantas bajas en esa zona de la Triple Frontera, han sacado la lección y han dicho que no es posible que el gobierno del presidente Bazoum, el presidente depuesto en Níger, cortara toda relación en materia de seguridad y militar con los países vecinos, lo cual es una aberración, lógicamente. Entonces los militares, desde un punto de vista nacionalista, de soberanía nacional, decidieron intervenir y quitarle el poder a Mohamed Bazoum, considerando que era un títere al servicio de intereses imperialistas franceses. En ningún país se aceptaría esa situación, y esa es una de las razones del golpe de Estado del 26 de julio del 2023 del general Tiani y otros altos mandos militares de las fuerzas nigerinas que han logrado, con el apoyo del pueblo, con movilizaciones muy regularmente en Niamey. Hay que saber que la base militar francesa estaba en la misma capital, en Niamey. Hay otras bases, pero una de ellas estaba allí. Y las manifestaciones regulares del pueblo nigerino han logrado pues, presionar hasta el punto de lograr esa derrota, esa expulsión de las tropas francesas en medio de amenazas de guerra apoyada por los gobiernos serviles a Francia. Esa es una de las razones. La otra era la lucha contra la corrupción. Eso sería otro tema que también abordo en el libro, es decir, la herencia antisocial de los sucesivos gobiernos en Níger, tomando, bueno, hay unos ejemplos, unas excepciones históricas, pero también la dimensión de las luchas sociales es importante para tomar en cuenta que se trata, en mi punto de vista, de una revolución panafricana que hay que apreciar y apoyar desde el punto de vista de los pueblos, puesto que una cosa es las relaciones entre dirigentes, entre gobiernos poderosos, entre instituciones como el FMI, Banco Mundial, todas esas declaraciones que hay que relativizar su significado o más bien desmontar esa propaganda, puesto que el presidente derrocado no era un perfecto demócrata como lo presentaban, sino un traidor a la causa de Níger. Y esa es la acusación que la justicia nigerina tiene preparada en su contra, ¿no? Ahora, actualmente, Mohamed Bazoum está retenido y esa va a ser una de las evoluciones de los próximos meses, el juicio al antiguo presidente Mohamed Bazoum. Hablas de que este golpe busca recuperar también la soberanía del país, es un golpe clave nacionalista. También del golpe que se propicia a la antigua colonia Francia, pero yo te preguntaría, ¿realmente con estos movimientos políticos se va a conseguir realmente alcanzar la soberanía del país o pueden otros actores, como por ejemplo Washington, recoger los frutos del descontento con Francia, pero no digamos una oposición directa a todo el entramado imperialista que en muchas ocasiones vemos como Estados Unidos también suele estar detrás de todos estos movimientos? Es algo que hay que observar de cerca. En el libro he apuntado esta hipótesis, es decir, que primero, en primer lugar, hay que distinguir entre el imperialismo francés, yo diría bastante torpe en la actualidad, y las diferentes formas de un control indirecto
que ejerce el imperialismo estadounidense, en particular a través de fundaciones, a partir de ONGs y bueno, a través de la compra directamente de lo que ellos consideran la sociedad civil. Ahora bien, por haber hablado con militantes panafricanistas nigerinos, la expulsión de las tropas francesas no es la última reivindicación, es la primera. Y después de las tropas francesas, en la agenda está la expulsión de todas las tropas extranjeras del suelo nigerino, al menos desde el punto de vista del movimiento M62 y otras plataformas sociales. Hay que distinguir, evidentemente, hay que tener en cuenta que hay sectores militares que no salen de la nada y que, como consecuencia de los acuerdos con la antigua potencia colonial y también con Estados Unidos, pues han sido en muchos casos entrenados, formados en escuelas militares de esos países. Pero no hay que ver esto desde un punto de vista blanco o negro. Hay que saber que Tomás Sankara también fue formado en Francia, en escuelas militares francesas, lo cual no le impidió estar formado ideológicamente al mismo tiempo a favor de la revolución en Burkina Faso. Y yo creo que más bien, por eso yo apuesto con esta idea de una revolución panafricana, porque estamos viendo una serie de pasos muy firmes, muy decisivos, en favor de la liberación. Bueno, habría que... esto es una situación en evolución cada día. No se puede descartar, evidentemente, todavía una desestabilización, una corrupción, incluso a nivel de eliminación de algunas figuras. De hecho, la victoria popular del Consejo Nacional de la Salvaguardia de la Patria, el CNSP de Níger, esta victoria de la expulsión de las tropas, no solo expulsándolas del territorio nacional, sino también decidiendo a dónde debían ir. Es decir, que ellos estimaron que no les interesaba que fueran hacia el país del sur, Benín, sino al país del oeste, a Chad, lo cual es otra forma de cambiar las reglas, es decir, que están imponiéndole a Francia lo que ellos quieren. Hay que tener en cuenta que el movimiento popular nigerino tiene en la agenda pues, una serie de reivindicaciones. Tiene, por ejemplo, la cuestión del derecho al desarrollo con los sectores estratégicos de Níger. Níger es un país en la extrema pobreza, con el 42% de la población en extrema pobreza. Al mismo tiempo, el uranio ha sido explotado desde 1971 bajo una forma de monopolio por la multinacional Areva. Esto solo cambió a inicios de la década del 2000, cuando el antiguo presidente Tanja logró imponerle a Francia, bueno, suprimir este monopolio y, gracias al capital chino, hacerle un poco de competencia. Hay proyectos en curso que explico en el libro, proyectos como un megaproyecto en la presa de Kandaji, que sería un proyecto hidráulico que permitiría reducir la dependencia a la electricidad que tiene de Nigeria. Hay también proyecto del... bueno, hay el descubrimiento de petróleo en Níger, con lo cual, una vez más, estaríamos hablando de multiplicar bueno, la producción de petróleo en un país que hasta hace poco no disponía de este recurso. Hay también, bueno, todavía es una cuestión que está en el papel desde hace años, el tema de un gasoducto también. Hay todo lo que yo explico en el libro, en un capítulo, que es la historia que cuentan las materias primas. O sea, no todo es la historia a través, a veces, los grandes medios hegemónicos, la superficie de las cosas,
sino los grandes intereses económicos y la lucha de los pueblos, es decir, la lucha de clases, es lo que determina la verdadera historia. Y luego, evidentemente, nada está escrito de antemano, pero hay un balance antisocial del anterior gobierno nigerino, y ahora tendríamos que ver concretamente cómo evolucionan las cosas calculando, y yo creo que el gobierno de transición de Níger tiene muy claros los peligros, y yo creo que el papel de los pueblos es conocerse los unos a los otros y conocer cuáles son sus intereses. Yo creo que el apoyo a la causa de la revolución panafricana en estos países es muy importante, porque es la misma historia de la lucha de los países del sur por el derecho a su desarrollo. Y en este sentido, no sé si realmente están existiendo procesos de integración, unidad regional fuertes. Hemos visto como sí han existido apoyos entre las amenazas golpistas de Francia, pero no sé si se van a potenciar o consideras que se pueden potenciar otro tipo de relaciones económicas, sociales. Recordemos también cómo en su momento Thomas Sankara hacía total alusión a los países de la región, a los países de todo el continente, para que se unieran en empresas tan importantes como el denunciar lo injusto de la deuda que ahogaba a los pueblos. No sé si estas revoluciones panafricanistas pueden recuperar algunos de esos proyectos de unidad y de integración. Claro, eso está, yo creo, en la mente de los actuales líderes nacionalistas en los países del Sáhel. De hecho, hay un paso importante que ha sido la creación de la Alianza de Estados del Sáhel. Esto es bastante reciente, aunque, bueno, esto es una alianza a nivel de seguridad. Pero es un paso importante, es decir, que si no se crean las condiciones, estamos hablando de que son países que han sido desestabilizados, en los cuales no solo a nivel militar, sino que luego, por otra parte, a nivel de las instituciones, como el FMI, que han... Bueno, yo he estudiado un poco, he consultado los documentos oficiales y, por ejemplo, he constatado que el plan de desarrollo de Níger contenía elementos calcados de preconizaciones del FMI, Fondo Monetario Internacional. Es decir, cómo un país del sur puede contar con el desarrollo, con la lucha contra la extrema pobreza que hay en Níger, como ya he mencionado, con el 41,8% de extrema pobreza, cómo un país así puede contar con resolver las cosas copiando, calcando lo que preconiza el FMI. El FMI en este plan, bueno, este plan de desarrollo, que de hecho, como digo, no es una autoría nacional, sino que es más bien producto de lo que llaman la gobernanza mundial, tenía previsto reducir la pobreza extrema de Níger del 39,8% al 31% en 2021. Bueno, no solo no se redujo en ese porcentaje, sino que ha aumentado en unos cuantos puntos. ¿Qué más se puede decir si no es exponer directamente los objetivos y su balance negativo, su fracaso? O sea, yo diría que la cuestión de la deuda también es importante. Es decir, hasta ahora son países muy dependientes. O sea, tienen economías todavía muy dependientes y, claro, el papel del Banco Mundial, del FMI, todavía son importantes. Ahora, no es fácil y yo no juzgaría demasiado rápidamente. O sea, tenemos en el caso de Níger, bueno, Lamine Zein, que es el primer ministro, es un hombre que ha trabajado, bueno, en el Banco Africano. Es un hombre que había sido ya anteriormente ministro bajo el gobierno de Mamadou Tanja en los años 2000.
yo creo que he leído alguna simplificación hacia él. O sea, estamos hablando de un gobierno de transición y he leído que, bueno, él había participado de las políticas neoliberales. Bueno, yo creo que esas políticas neoliberales comenzaron antes, comenzaron en los años 80, se profundizaron en los años 90 con la privatización de empresas en Níger, todas las empresas públicas posibles, y en los años 2000 hubo una tentativa de recuperación del precio de las materias primas y una tentativa de recuperación de papel del Estado. Entonces, no es fácil, no va a ser fácil, no lo ha sido ni siquiera en países en América Latina donde, digamos, ya han habido esfuerzos importantes durante años en ese sentido, con precios de materias primas favorables. Pero esto está en la agenda de Níger, y yo creo que está en la agenda y en la mente de los actuales dirigentes. Habrá que juzgar, obviamente, en función de las acciones. Y hablábamos antes de la importancia también del ejército en gran parte de estos movimientos políticos. No sé si a día de hoy sigue corriendo el riesgo de que se produzcan traiciones dentro de las Fuerzas Armadas y si existe un plan también de profunda impronta ideológica en las Fuerzas Armadas para que, lejos de estar separados del pueblo, cada día evolucionen en convivencia con el mismo. Es decir, que no simplemente sean Fuerzas Armadas, sino en cierto sentido Fuerzas Armadas revolucionarias, populares. Sería muy importante, claro, que hubiera una doctrina militar revolucionaria. Ahora bien, bueno, esto es algo que se construye. Por ahora, en la promoción de las Fuerzas Armadas que surgió en el mes de agosto, ya, o sea, en pleno gobierno de transición, porque hay que entender que el gobierno de transición avanzó día a día bajo la amenaza de una guerra por Francia y un organismo regional que se llama la CEDEAO, con gobiernos serviles a los intereses de Francia. Estados Unidos, obviamente, estuvo muy... yo no diría que denunció de manera muy obvia lo que pasó como golpe de Estado, de hecho no lo hizo, pero es muy calculador el papel de Estados Unidos, muy pragmático y bueno, ahora mismo ha reconocido las nuevas autoridades porque no le queda otra, pero no se descarta, yo creo, esa tentativa de desestabilización y de hecho en Francia un antiguo espía, bueno, un asesino a sueldo como muchos de esos miembros de agencias de espionaje, dijo que una vez que las tropas francesas estuvieran fuera del suelo nigerino, darían paso a desestabilizaciones de tipo clandestino. Evidentemente lo que significa eso son asesinatos extrajudiciales o sabotajes de todo tipo, ¿no? Pero, ¿cómo hacer? Yo creo que estaba mencionando que la promoción que hubo de las Fuerzas Armadas del mes de agosto llevaba el nombre de Mamadou Tanja, es decir, simbólicamente yo creo que hay como mínimo la idea de recuperar el papel del Estado. Y esto ya en sí, esto es en sí muy importante, es decir, en el hecho de que el pueblo esté apoyando el CNSP es ya algo muy importante y va a crear o sea, va a estar alimentando estas ideas revolucionarias, yo creo. El hecho de que un país del sur se libere del neocolonialismo, que se denuncie claramente como neocolonialismo una serie de actitudes, ya es muy significativo. Y luego, en la historia de la región, bueno, pues hay figuras, como ya lo hemos evocado, como Tomás Sankara, y otras, Nkrumah, incluso Gaddafi, estamos viendo que son evocados como precursores de esta revolución en curso. Es decir, como, en cierta manera, visionarios que llegaron antes de su tiempo
y sus ideas están siendo recogidas, ¿no?, por el sentimiento popular. Ahora, queda que a nivel de las nuevas instituciones, esto se materialice, esta esperanza de cambio se materialice. Lo último a nivel de noticias que he estado manejando, que han habido, es que el actual ministro de Interior, que es Mohamed Tumba, que es un militar, ha ido al foro del OME de seguridad, en el cual ha hecho, bueno, declaraciones muy firmes, ¿no?, en el sentido de que si hay una injerencia, una intervención militar en Níger para restaurar en el poder al antiguo presidente, él ha dicho que recuperarán el cadáver del presidente y que si eso es lo que pretenden, que eso es lo que tendrán. En todo caso, son afirmaciones muy contundentes en el sentido de que el antiguo presidente, Bazoum, gran amigo pues, de Francia, estaba seguramente guardando muchas verdades incómodas y un juicio esto las sacaría a la luz, lo cual es muy molesto para la antigua potencia colonial. Es decir, sacar a la luz cómo ha estado funcionando todo ese neocolonialismo. Otro anuncio hecho durante este foro por la seguridad en Lomé, lo cual es ya una muestra de que el gobierno de transición ha roto el aislamiento que pretendía construir pues, Francia y las potencias occidentales, es que esto se da lugar en Togo y que allí anunció que en los próximos meses debería haber un foro inclusivo, popular, en el cual el gobierno de transición ha anunciado que estaría máximo 3 años en el poder en la actual configuración. Sin embargo, en ese foro ha afirmado, Tumba ha afirmado que se podría decidir un periodo más corto, lo cual es también interesante, es decir, el hecho de que sea a través de la participación popular que se pueda decidir un cambio o otra orientación de gobierno. Bueno, esto por ahora estamos hablando de que hace solo 3 meses que ha habido este golpe nacionalista. Ha habido muchas cosas que han sucedido, cosas bastante inesperadas, como la expulsión de las tropas francesas, la expulsión del embajador francés también, que servía como una excusa también para una posible intervención militar. Y bueno, en el libro más bien he tratado también de apuntar a las causas. En un capítulo también abordo la cuestión de Rusia, como he dicho, la cuestión de las materias primas. Y bueno, pues lo importante también es cuestionar pues, el entramado de los mecanismos neocoloniales que siguen sometiendo a los pueblos africanos bueno, pues, este tipo de injusticias, como por ejemplo también la falta del derecho a la electricidad. Es decir, que estamos en el siglo XXI, son países con riquezas colosales en el subsuelo y son países que tienen derecho al desarrollo. No es posible que tengan derecho tan parcialmente a las ventajas del mundo moderno. Hacías mención a Rusia y también a esta necesidad y derecho de desarrollarse de estos países del sur. Se ha acusado en muchísimas ocasiones a Rusia, pero también a China, de ejercer una especie de nuevo colonialismo frente a África. El propio Vladimir Putin invitaba a todos los que los acusaban de esta injerencia a nombrar un solo país en el que Rusia hubiera colonizado. No sé realmente cuál es el papel de Rusia y China, si son socios preferentes, si realmente existe algún tipo de injerencia desde un punto de vista neocolonial, cuál es la realidad de estos dos países en África y especialmente en el Sahel. Esto forma parte de uno de los principales ejes de propaganda, ¿no? Yo he hablado hace poco con un colega camerunés sobre este tema, esta cuestión, y él me decía, bueno, hasta ahora las relaciones de los países africanos no había nunca la mera posibilidad de escoger. Dice, ahora, a partir de ahora, los países africanos están decidiendo sus socios. Dice mi colega me dijo,
lo más importante es ya la posibilidad de poder escoger los socios. Dice, y luego, si nos equivocamos, pues haremos errores como todo el mundo tiene derecho de hacer. Esto es, en primer lugar, la respuesta que creo que daría. En segundo lugar, algo que abordo también en el libro, que bueno, voy a mencionar de pasada, pero es muy importante. Las relaciones de Rusia con el continente africano deben conocerse. Son relaciones históricas en las cuales la Unión Soviética tuvo un papel apoyando las liberaciones nacionales. Yo tuve una conversación muy enriquecedora también con un sindicalista guineano, Mamadou Mansare, que falleció hace unos años, quien me explicó el funcionamiento de la cooperación con la Unión Soviética entre su país, Guinea, que fue uno de los países, de hecho el único país que rechazó el statu quo del neocolonialismo, puesto que Francia, antigua potencia colonial de ese territorio, ya cuando permitió las independencias, las concedió con sus propias imposiciones, con un acuerdo de defensa y un acuerdo en el cual la negociación de materias primas se concentraba en el privilegio que tenía Francia. Es decir, que no tenían el derecho a negociar sus materias primas con otros socios. Y Guinea fue el único país de esa región que por referéndum dijo que no aceptaba eso. Como consecuencia, todos los cooperantes, entre comillas, franceses, se fueron del país. Bueno, pues la Unión Soviética tuvo un papel ayudando al pueblo guineano a construir esa nueva nación. Una de las del funcionamiento era, por ejemplo, yo lo menciono, tampoco es necesario decir las cosas como son, y como el Che Guevara también lo analizó en su momento. No era una ayuda desinteresada. El Che Guevara planteó que en aquella época la Unión Soviética los países socialistas debían realizar una ayuda desinteresada. No era el caso. Los países africanos, en el caso de Guinea, pues enviaban la bauxita, que es la materia prima que permite elaborar el aluminio, a una fábrica soviética que estaba en Ucrania, y a través de ese envío de las materias primas luego recibían armamento que en Guinea, que era un país que acogía a muchos revolucionarios panafricanos, no solo los acogía, los formaba, les daba pasaportes, sino que además las armas que tenía las distribuía a través del canal, a través del desierto, las enviaba hasta Argelia y bueno, pues existía todo un funcionamiento para apoyar las luchas de los pueblos hermanos, puesto que las independencias africanas no terminaron con el colonialismo, ¿no? Entonces, la relación histórica de Rusia con los países africanos debe conocerse, en primer lugar. Y en segundo lugar, es cierto, también hay estudios que menciono también en el libro sobre bueno, la venta de armas de Rusia en el continente africano. Hay cifras, bueno, hay que analizar todo eso, pero en el caso de la cooperación de seguridad, yo lo digo, es que no son, esto se juzga en materia de eficacia. Cuando los gobiernos de Burkina Faso, de Mali, renuevan lazos a nivel de seguridad con Wagner, bueno, lo hacen midiendo su eficacia. Y no por gusto, sino por obligación. Y una vez que puedan resolver los problemas de seguridad y de soberanía nacional de su país, bueno, imagino que Rusia no va a quedarse allí
con tropas estacionando en esos países. No creo que eso es lo que vayan a hacer. Entonces, no se puede juzgar por ideas un poco fantasmagóricas o por esa idea de que Rusia está detrás de todo, que de hecho es una idea muy racista, muy supremacista. El hecho de que los pueblos africanos siempre vayan a depender de una mano exterior que decida de su destino. No es el caso, no creo que sea el caso. De hecho, es el germen del colonialismo que cree que algunos pueblos no pueden hacerse cargo de su propio destino. Y giraría en este punto un poco la entrevista atendiendo a la actualidad que por desgracia estamos viviendo en estos días y te preguntaría también por los efectos y la raíz que existe también de este colonialismo y de los efectos del imperialismo sobre el conflicto que actualmente está sufriendo Palestina y también el proyecto colonial sionista que a día de hoy está directamente, podemos decir que cometiendo un genocidio contra la población palestina. No sé qué bebe, qué raíces existen de esos proyectos coloniales en la situación actual. El Estado colonial sionista lleva unas cuantas décadas en un proceso de normalización de relaciones con diferentes países. En estas últimas semanas, más de 3 semanas de bombardeos, con miles de víctimas, esencialmente población civil, está sacando a la luz la barbarie de ese proceder, de la naturaleza de este proyecto del sionismo. Es una destrucción y un genocidio planificado del pueblo palestino. El pueblo palestino tiene derecho a su nación, tiene derecho a la creación de un Estado, tiene derecho al retorno de los refugiados, y ahora las movilizaciones populares están logrando que la propaganda, que se basaba esencialmente en la amistad, supuesta amistad interreligiosa, es decir, el respeto entre las culturas, entre las religiones, todo eso ocultaba los crímenes del colonialismo en Palestina. Creo que es importante que se rompan los lazos, con el Estado colonial, y creo que es importante que las movilizaciones populares den paso a acciones de boicot, claramente, como sucedió en África del Sur. Y bueno, en ese caso podríamos ver que la situación cambia en el terreno, lo cual, con el apoyo de Estados Unidos y de los gobiernos europeos, parece difícil. Y hablando, bueno, con población de origen magrebí, aquí en Francia, en un país en el cual se han prohibido manifestaciones, bueno, hay como a veces un sentimiento de fatalismo, de verdad. Pero yo creo que hay un proyecto de naturaleza colonial no tiene futuro. No tiene futuro y nada se puede construir en base a crímenes contra la población civil. Ahora, la propaganda, como decía, es algo que es poderoso. Creo que la lucha por el derecho a la información es una cuestión muy, muy necesaria, muy urgente. Y en ese plano es necesario la eficacia y el profesionalismo también. Es decir, que la información tiene que basarse en el contacto con la realidad de los pueblos. Y hay en esos pueblos también profesionales que ejercen el periodismo y testimonios o historiadores que han estado acumulando las pruebas, ¿no?, de esos crímenes. Yo creo que hay que basarse pues, en ese trabajo. En el caso de los palestinos, por haber estado en 4 ocasiones allá en Cisjordania y haber realizado un documental, yo creo que es imposible
imposible borrar el sentimiento de identidad nacional del pueblo palestino, que nada tiene que ver con la religión, aunque la composición, digamos, a nivel del cristianismo, por ejemplo, en Palestina, por razones económicas esencialmente, y bueno, por la ocupación militar, una gran parte de los palestinos cristianos pues, se exiliaron o ya queda un muy pequeño margen de... En realidad, no se puede tampoco reducir como lo está haciendo el sionismo. Yo creo que el sionismo, esto es una reflexión también que comparto con ocasión de estas 3 semanas de crímenes, al sionismo le conviene la guerra de civilizaciones. Esto es un plan que tienen desde hace mucho tiempo, es decir, presentar al movimiento político Hamas como terroristas sirve para borrar el hecho de que esencialmente ahí lo que tiene lugar es una lucha nacionalista, de liberación nacional. Y en la medida en la que el sionismo logra presentar a los palestinos como terroristas, esto es un discurso que de hecho se extiende a cualquier palestino, incluso hasta los niños. Los niños palestinos son calificados de terroristas, incluso en Cisjordania, donde, bueno, no está gobernando Hamas. Y otra cosa, Hamas está en la administración de Gaza como consecuencia de una situación de asfixia también. Es decir, si el pueblo de Gaza hubiera tenido, no hubiera tenido el bloqueo, hubiera vivido de manera correcta, a lo mejor hubieran habido elecciones y hubiera otro tipo de opción política en esa región. Todo eso es una gran manipulación, es decir, presentar el pueblo palestino como terrorista, cuando en realidad lo que el mundo ha presenciado actualmente, al margen de los medios hegemónicos, es terrorismo de Estado puro, bombardeo de población civil indiscriminada, con hospitales y bueno, el proceso actual no sabemos cuál va a ser, sobre todo por el papel de Estados Unidos en la protección del sionismo, porque le conviene mucho. Pero yo creo que si comenzamos por desmontar, digamos, esta propaganda para que los pueblos avancen en la comprensión de lo que tiene lugar allí, estaremos dando un gran paso. Hablamos de estas revoluciones panafricanistas, ahora nos referimos a la situación que actualmente se está viviendo también en Oriente Medio, con quizá no solo el conflicto palestino, sino una desestabilización a nivel regional, y también del conflicto que sigue vivo en Ucrania. Nos encontramos ante un mundo cada vez más cambiante en el que los conflictos estallan. No sé si podemos hablar de un enfrentamiento entre el imperialismo y un sur global que despierta respondiendo a la imposición que siempre ha tenido Washington, si nos encaminamos a ese mundo multipolar, si ya estamos realmente avanzando en él. No sé cómo leerías la actualidad política y este mundo cada vez más convulso. Respecto a esta cuestión, yo me sitúo desde el punto de vista de los pueblos. Y a los pueblos les favorece un mundo multipolar. Eso no significa que todo sea color rosa. No todo es ideal en esa situación. Pero, o sea, que haya una nueva Guerra Fría, de por sí, el término Guerra Fría es engañoso. Durante la Guerra Fría hubo numerosos conflictos mortíferos, por ejemplo, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam. Ahora, sin embargo, a pesar de estos conflictos regionales que se pueden desatar, yo también, bueno, pues menciono en el libro el hecho de que esto es una encrucijada. Esto puede dar lugar, como decía el Che Guevara, decía, en esta situación se trata para los pueblos del sur de crear 2, 3 o muchos Vietnam. Es decir, focos de resistencia al imperialismo. En ese sentido, este contexto lo permite.
Lo permite y yo creo que es lo que demuestran los golpes nacionalistas en Mali, Burkina Faso, Níger. Luego, pero hay que analizar luego cuál es el papel de cada país y qué pretensiones tiene en ese contexto. Van a haber muchas contradicciones, de hecho se agudizan las contradicciones, y vemos cómo hay países que tradicionalmente pueden haber sido serviles a la estrategia imperialista, que tengan un margen de maniobra o tengan un intento de favorecer sus propios intereses. Ahora, por ejemplo, el caso de Turquía puede ser interesante, ¿no? En ese sentido. Turquía, que a un momento dado, bueno, establece relaciones con Rusia que no le interesa a Estados Unidos. El caso de Egipto también. En Egipto, militares también en el poder que llevan a cabo, bueno, grandes proyectos de infraestructura para el país. Ahora, ¿esto beneficia de por sí al pueblo egipcio? ¿Beneficia de por sí al pueblo turco? Esa es la verdadera cuestión. Es lo que hay que analizar. Es que si esas tentativas de soberanía, podríamos llamarlas, se convierten en una soberanía popular. Ahora, el hecho de que haya un proceso, o sea, el nacionalismo se desarrolle en el sur, no es garantía de por sí. De hecho, yo creo que esto en los años 60 fue ya analizado. O sea, en aquella época habían también tentativas, ¿no? Pero la burguesía de los países del sur tiene dos opciones. La que en muchos países se ha llevado a cabo tradicionalmente, que es venderse al imperialismo o volverse una burguesía nacional. Pero en ese caso, en el caso en el que desarrollen sus propios intereses como burguesía, el pueblo debe jugar un papel para que haya una orientación popular y que esa burguesía no domine, sino que el pueblo la domine a ella. En ese caso estamos hablando de una revolución, yo creo. Y obviamente esto no es el caso de Turquía, no es el caso de Egipto. Podríamos hablar de muchos países que, por ejemplo, establecen relaciones con China, con Rusia, que están diversificando sus relaciones, lo cual es una buena noticia, pero no es una garantía de que el mundo vaya mejor de por sí. Sí, es, podríamos decir, un cambio, pero solo en casos en los que se esté probando esa voluntad de que sea el pueblo el que dirija las cosas, ¿no? Por ejemplo, un caso sencillo. En Marruecos, tras la independencia, que fue antes de la de otros países, Marruecos y Túnez tuvieron en 1956 su independencia. Fue una independencia negociada con Francia. Pero el momento histórico en el que tuvo lugar permitió que en los primeros años hubiera un gobierno, o sea, una tendencia bastante progresista, en el cual un dirigente, por ejemplo, como Mehdi Ben Barka, que hoy, en el momento en el que hacemos esta emisión, es la conmemoración de su asesinato, desaparición en el Estado francés, Mehdi Ben Barka fecundó, digamos, Dios, ese impulso también al joven nacionalismo marroquí en el sentido revolucionario. Y por eso lo eliminaron. Pero Mehdi Ben Barka y el primer gobierno de Abdallah Ibrahim en Marruecos, bueno, pusieron en la agenda claramente cierre de las bases extranjeras del territorio nacional marroquí. Esto se produjo a inicios de los años 60. Había una dinámica, pero esa dinámica fue revertida. Fue revertida por la alianza con Estados Unidos y bueno, los intereses franceses que estaban detrás bajo un supuesto nacionalismo marroquí maquillado además con la ideología reaccionaria, con o sea, una ideología un poco islamista, también conservadora, ¿no?
Entonces, todo esto es algo que se tiene que observar, los pueblos tienen que estar atentos, digamos, al desarrollo de la situación para no idealizar tampoco las cosas. Y sí que, como comentabas antes, sería importante que como en América Latina, como un país como Venezuela, cuando hay este tipo de procesos, pues los ejércitos planteen claramente una doctrina en la cual el pueblo participe, ¿no? en estos procesos. Y para terminar, creo que la pregunta más complicada de todas las que hemos realizado durante esta entrevista, que es, en esta ventana de oportunidad que se abre en un mundo multipolar, ¿qué le corresponde hacer a los pueblos del norte, a esta Europa en franca decadencia y una izquierda casi desaparecida? ¿Qué podemos hacer para apoyar estos procesos o para iniciar nuestros propios procesos en el viejo continente? Los pueblos de los países históricamente avanzados, o sea, industrializados, es el de conocer la historia sobre la que se basa su propio desarrollo. Es decir, que el desarrollo de los países del norte tiene como fundamento el saqueo de los países del sur, lo cual, bueno, hubo toda una corriente en los años 60 de economistas pues, que hablaban de la dependencia, la teoría de la dependencia. Y todo, bueno, el marxismo ha explicado muy bien diferentes aportes de escritores, un poco el funcionamiento, ¿no? del imperialismo. Eso es lo que los países del norte deben estudiar y comprender. Por otro lado, también la solidaridad se basa en el conocimiento de los pueblos del sur. El hecho de la posibilidad de viajar y de conocer de primera mano sus países es algo que está en manos no todo el mundo, pero de parte de las poblaciones en los países del norte, que tienen esa posibilidad de tener su seguridad, digamos, a nivel, los derechos básicos más elementales, poder alimentarse, poder tener un techo y poder estudiar. Ahora, ¿cómo lograr eso? Es decir, que los pueblos del norte ayuden de alguna manera. De hecho, el problema es que tenemos un condicionamiento ideológico tan potente que esto se queda como en simples intenciones. En la mayor parte de los casos, incluso cuando estamos hablando de sindicalismo, cuando se trata de trabajadores que, bueno, hacen sacrificios con su propio, con las huelgas o con manifestaciones, incluso el movimiento sindical en los países del norte está completamente amputado de la dimensión internacionalista. Entonces yo creo que la cuestión de conocer los países del sur, las luchas históricas de los países del sur, es un requisito, es una cosa completamente necesaria. Yo por haber vivido más de 10 años en Francia, he sacado un poco esta constatación de la falta de curiosidad, la falta de cultura de una parte importante de los trabajadores, incluso estoy hablando del mundo sindical y de incluso de sindicato más combativo en Francia, lo cual es muy deprimente, ¿no? Pero es una tendencia histórica y esto ya fue, incluso Che Guevara, esto ya lo denunció en los años 60, diciendo que no había que contar para nada con los trabajadores del norte. Yo creo que, evidentemente, los pueblos del sur no necesitan la solidaridad para liberarse. Pero el apoyo moral y en algunos casos el apoyo material es importante y puede jugar un papel. Pero los países del sur se han liberado, como lo han hecho muchos de esos países, esencialmente por su propia voluntad y por su propia iniciativa. Así que la primera cosa que debemos, digamos, desde el punto de vista europeo, por ejemplo, eliminar es el eurocentrismo. Es decir, que es el blanco el que va a ayudar al latino, al asiático o al africano. De hecho, esos pueblos
hacen las cosas por sí mismos y no lo necesitan. Pero en el caso de que, evidentemente, grupos, lo que se puede hacer como, digamos, como idea, como en base, digamos, a experiencias, grupos de asociaciones o grupos que trabajen en el plano mediático para responder a la propaganda hegemónica en los países del norte, grupos que organicen visitas, brigadas de solidaridad, de conocimiento, de hermanamiento con países donde se lleven a cabo esas luchas. Ese tipo de trabajo es cualitativo. No es un aporte muy, digamos, a nivel de cantidad de personas, seguramente, pero sí es cualitativo. Yo creo que yo he participado pues, en un viaje de ese tipo a Palestina. Son viajes que son formadores. He participado en ese tipo de viaje también a un país de África del Este que se llama Eritrea. También es un viaje enriquecedor. Y a partir de ese tipo de contactos y de un trabajo regular, hemos visto, por ejemplo, en Francia, como también ha habido grupos que han trabajado sobre la cuestión de la France-Afrique, es decir, las relaciones incestuosas entre África y Francia. Y ese trabajo de unas décadas ha dado resultados, digamos, en el cambio, digamos, de óptica. Es verdad que cuando se ven las cosas, digamos, a nivel mundial, todos esos conflictos que regularmente están apareciendo, puede ser un poco abrumador. Pero si uno es sensible ante las injusticias, las cosas pueden nacer de ese sentimiento de injusticia y desarrollar esas semillas de esperanza de cambio. Tomás Sankara, que era el hijo de un profesor en Burkina Faso, conoció la realidad de la administración colonial. Él era un joven, bueno, podríamos decir a lo mejor descalzo, por imaginar un poco la situación, que veía al hijo del director de su colegio, que era un francés, y el hijo era de su misma edad, y él tenía una bicicleta, y él no podía pasearse en bicicleta. Y veía toda esa injusticia. Y sintió algo, ¿no? Algo que le movía a rebelarse. Bueno, él explicó cómo tuvo la idea de robar la bicicleta y bueno, cuando uno piensa en el saqueo, en el robo a mano armada y de siglos, de hecho, estamos hablando de que incluso la mano de obra esclavizada de África, ¿qué representa pues, ese gesto de rebeldía de un niño? ¿No? Pues yo creo que ese tipo de gestos pueden crecer y desarrollarse y dar lugar a cosas más, a cambiar esta humanidad herida que estamos viendo, sobre todo actualmente, en Gaza. Agradecerte que compartieras este tiempo con nosotros, Alex. Esperamos que sirva como esa semente de vencer que queremos que sea estos programas, esa semilla para el triunfo, y de nuevo recordar ese Níger, otro golpe de Estado, la Revolución Panafricana, que se va a poder también conseguir en el Estado español, y que invito a todos los que nos están viendo a comprar, leer, y seguramente que te puedan hacer llegar también sus reflexiones. Estoy seguro que todos los que nos escuchan, los amigos de Antiimperialistas y Tertulias en Cuarentena, lo tendrán más que apuntado en su lista de libros. Y nada, sabes que esta es tu casa, cuando quieras tienes las puertas abiertas. Gracias a ti. Un abrazo.